Todos conocemos a grupos como Siniestro Total, Extremoduro, Duncan Du, Loquillo, pero muy poca gente sabe que detrás de estos grupos, en sus inicios, estuvo una discográfica que se llama Dro. Una discográfica que empezó en una casa, un grupo de amigos que tenían un grupo que se llamaba Aviador Dro, un día hablando y dijeron, no, ¿por qué no nos autoeditamos nuestro primer disco? Tal, no sé qué. Y después de ese primer disco vino otro, y luego otro de otro grupo, y así, poco a poco, se fue creando una historia que es fascinante y que Laura Piñero ha recogido en un librazo que se llama Aquellos años accidentales. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Vaya trabajazo. Es una enciclopedia auténtica. Es que una tesis doctoral que he intentado hacer literaria y apetecible para los lectores. Lo es muy apetecible, sobre todo para los que nos gusta la música. Empezaste con un reportaje de radio, ¿no? O sea, la cosa empezó como algo muy pequeñito, que ha ido creciendo y al final es eso, una Biblia, un libro de consulta prácticamente. Sí, la verdad es que no había ninguna pretensión a la hora de contar esta historia. Como tú dices, iba a ser un reportaje para la radio, porque yo un día después de un concierto, escuchando conversaciones de gente histórica del sello, pensé, ostras, aquí hay una historia chula para contar en La Ventana. Y de ahí tuve una conversación con Iván Ferreiro, porque Iván Ferreiro es un artista Dro en la actualidad, y le dije, me encantaría hacer un documental algún día sobre la historia de Dro. Él me dijo, pues yo estaría encantado de producirte ese documental. Y empecé a hacer el guión de ese supuesto documental, pero me di cuenta que la historia estaba fragmentada, que nunca se había contado en su totalidad. Hablamos de 40 años y de un montón de sellos que fueron uniéndose a Dro. Y dije, oye, dame un tiempo que voy a hacer una especie de documentación y ya hablamos. Y en ese proceso se convirtió en un libro y pasaron 5 años. Bueno, no lo hemos dicho, pero tú lo has dicho, eres compañera de La Ventana en la cadena SER. Y tampoco hemos dicho que Iván Ferreiro hace el prólogo del libro también. Sí. Que realmente es un apasionado de esta historia. Luego hablaremos de si va a haber documental o no, que en realidad eso no queda claro en el libro. Ya. Así que eso será otra película. Iván Ferreiro es muy mitómano, ¿no? No sé si es el más mitómano de todos los músicos con los que has hablado. Sí, la verdad es que él, fíjate, tiene una historia curiosa relacionada con Dro, porque él con Piratas quería fichar por Dro, porque digamos que Dro tiene a varios de los grupos de su vida, ¿no? Como Siniestro Total, pero no consiguió que los ficharan con Piratas y los fichó Warner, ¿no? Y luego, por carambolas de la vida, cuando Warner compra Dro, él pasa a ser parte de Dro y cumple un sueño, ¿no? Y entonces él es mitómano con los grupos, pero también con los trabajadores de los sellos. Él me cuenta que le encanta irse a comer con los históricos del sello para que le cuenten batallitas, ¿no? Entonces, él ha sido fundamental para que exista este libro, porque ya sabéis lo importante que es que alguien te diga cuando tienes una idea, ¿no? Y alguien te diga, oye, además Iván dice mucho, qué maravilla, ¿no? Eso es lo que exclamó cuando yo le conté que me apetecía hacer algo sobre Dro. Así que tenía que hacer el prólogo sí o sí. No sé si has contabilizado con cuánta gente has hablado para hacer este libro. Con unas 100 personas. Unas 100 personas. Madre sí. mía. Mucha gente de la industria, muchos artistas, bueno. Sí, creo que lo más complicado de este libro, donde además intento dar voz a personas que suelen estar en la sombra, era que yo quería que fuera lo más coral posible, lo que pasa que era un libro eterno, ¿no? Hubo un momento que tuve que parar esa lista, unos me recomendaban a otros y no paraba nunca. Y al final sé que hay mucha gente que puede preguntarse, oye, no está no sé quién, no está este artista o no está este trabajador, ¿por qué está el otro? Pues tuve que parar porque si no serían 3 volúmenes de historia. En tu casa tienes una pared con fotos y hilos de lana como en las películas de detectives. Como en Homeland, ¿no? Pues sí, y conservo muchas grabaciones, muchas anotaciones. Me fui comprando libros, ¿no? Porque algunos de estos artistas, de estos productores o creadores de los sellos han sacado a lo mejor publicaciones relacionadas con su parte de la historia, y yo al principio tuve la obsesión de leerme todo, ¿no? Entonces hubo un momento que mi despacho era un caos, ¿no? Lo que dices tú, como si estuviera investigando un caso. Bueno, vamos con la historia. Nosotros llevamos muchos años ya intentando averiguar qué es el indie.
una palabra que ahora mismo está súper denostada, que bueno... Es el lema de Fuego y Chinchetas. Claro, es el lema de Fuego y Chinchetas, Chinchetas, sí. eso es. Y seguimos sin saberlo, te adelantamos. El caso es que esta historia sí que es realmente la historia de una discográfica independiente, ¿no? Que es la raíz de lo que podría ser el indie hoy. Sí, totalmente. Es que, claro, pensad, ahora es distinto, pero en esa época, en los 80, si no tenías una gran compañía detrás, no podías publicar un disco, ¿no? Hoy en día, pues hay otros sistemas, han bajado los precios de los estudios de grabación, puedes incluso grabar en casa, ¿no? Una canción y lanzarte al vacío, ¿no? Gracias a las redes, pero en ese momento, si te cerraban la puerta, era muy complicado y no existía, como existe ahora, una estructura independiente. Entonces, ellos crearon de la nada esa autoedición y no solamente los artistas y los sellos, ¿no? Sino las fábricas de discos, las tiendas de discos, fueron creando una estructura que sí que estaba en otros países como Reino Unido o como Francia, pero en España seguramente, ¿no? Por el tema del franquismo y demás, todavía no existía, ¿no? Entonces, era el germen independiente de donde han ido bebiendo pues Subterfuge y otros sellos que son independientes hoy en día. Sí, también Sonido Muchacho, que es una discográfica que está conectada con Dro a través de Carolina Durante y su relación con los Nikis. Me ha gustado mucho el capítulo de los Nikis. Decías que era imposible editar un disco sin sello. Ellos fueron directamente a una fábrica, ¿no? O sea, les pidieron que fabricaran 500 copias de su disco sin que hubiera un intermediario. Eso la verdad es que me parece fascinante, lo mismo que la vez que se le rompió el escenario con un salto y que luego el cantante buscaba el punto débil de los escenarios para repetir eso ya provocándolo, ¿no? Eran súper gamberros, sí. Es que además muchos grupos de los 80 realmente buscaban, ¿no?, ese espectáculo en un escenario. Muchos no sabían tocar nada bien, se lanzaban a subirse a un escenario casi sin ensayar y demás. Pero la historia de los Nikis también es de mis favoritas porque, mira, los primeros, más allá de los sellos en autoeditarse, fue Paco Clavel, fue el primero, y luego los Nikis, que efectivamente, después de intentar grabar una de sus maquetas en Reino Unido, que le robaron el dinero, se enteran que hay una fábrica de Pamplona que ha publicado un single de Paco Clavel y se lanzan a que les hagan su single, que de hecho ese single ahora vale un montón de dinero porque solamente lo distribuyeron en su concierto. La gente que venía a ese concierto se lo llevaban. Y ya de ahí es verdad que hacen relaciones con Dro y digamos que tienen su sello. Pero ellos empezaron en la independencia, estaban muy locos, consiguen ser disco de oro con esa música tan especial y tan loca. Y número 1 de los 40. Y número 1 de los 40. Es algo inconcebible para un grupo como Carolina Durante ahora mismo, ¿no? Claro, eso pasaba también con Siniestro Total, que hablaban de chochos voladores y no había problema. Y de repente, en un momento determinado, teniendo éxito, deciden que ya está, que quieren dedicarse a otra cosa. De hecho, el letrista y bajista de los Nikis, Joaquín, que es un fantástico orador, es piloto de avión de Iberia y dice que no se arrepiente nada de que en todo momento ellos hacían música para divertirse y les daba exactamente igual las ventas. Eso es ser indie. Pues mira, ahora que habláis de los Nikis, a mí sí que me sorprende un poco que los Nikis y Hombres G, por ejemplo, entren dentro del grupo de los grupos de Dro, porque se salen un poco de ese rock duro, de ese punk, ¿no? Que era lo que había al principio, ¿no? Claro, sí. Sí, es que claro, Dro yo creo que se fue luego abriendo a un montón de géneros musicales y se fueron adaptando, ¿no? Y por ejemplo, Hombres G pertenece a un sello que se llama Twins de Paco Martín, que luego absorbió Dro. Y claro, Paco Martín realmente a la hora de fichar no tenía ningún criterio establecido. Fijaros que fichó a Celtas Cortos, que no tiene nada que ver con Hombres G, y él realmente se movía, que a mí me gusta mucho esa parte cuando lo cuentan los entrevistados en el libro, que ahora es algo poco común, porque ahora para fichar se fijan en el número de seguidores y una repercusión previa. Lo que hacía Paco Martín y mucha gente de estos sellos era ir a un concierto y medir según
según cómo la gente recibía las canciones, si merecía la pena o no fichar a ese grupo. Y, por ejemplo, Paco Martín fichó a Hombres G en un concierto donde se dio cuenta de que las chicas enloquecían con las canciones de ese grupo, ¿no? Y fue un concierto donde apenas pudieron tocar porque fue un la desastre. batería no estaba para tocar. Fue un desastre, pero vio algo que les hizo el contrato en el camerino en una servilleta, y fijaros qué decisión tan trascendental, igual que la de Celtas Cortos. Celtas Cortos empiezan a vender muchos discos haciendo música instrumental. Lo de los singles que todos conocemos son posteriores, porque les dijo Paco Martín, oye, ¿y si le ponéis letra a las canciones? Pero tener el olfato que un grupo desconocido de Valladolid vaya a vender discos me parece una quimera, ¿no? Es brutal. Bueno, para mí la preferida es la forma de fichar de Loquillo. O sea, Loquillo no era ni cantante ni tocaba de verdad. Estaba en un plató de televisión, en Aplauso me parece que era, ¿no? Sí. En la tele, haciendo que tocaba, no sé si el bajo o la guitarra. Pero la actitud fue tan decisiva que cuando acabó le dijeron, oye, ¿tú tienes grupo? Y él mintió, dijo, sí. ¿Y tienes canciones? Sí, tengo canciones. Y oye, para adelante que fue, y Loquillo es quien es Loquillo hoy. Sí, montó todo. La verdad que la historia de Loquillo para mí es de las más interesantes del libro, porque él pasa por muchos procesos buenos y malos. Efectivamente, lo fichan cuando él no tenía ni grupo y tira para adelante. Tiene primero 2 discográficas pequeñas de Barcelona, una de ellas, por cierto, creada por Manolo García, Discos Criminales. Luego se va con Tres Cipreses, uno de los sellos de Dro, y luego con Dro, y cuando alcanza el éxito con La Independiente, coge y les traiciona y se va con una gran compañía que ofrecía más dinero para publicar sus discos. Y claro, ahí es cuando Dro se da cuenta que, ostras, estamos empezando a vender discos, pero también las multinacionales están empezando a hacer ofertas a nuestros artistas, ¿no? Ahí era quién se queda o no se queda con los independientes que han creído en ti desde el principio. Loquillo opta por la traición, entre comillas, y se va con la gran compañía y no le salen las cosas bien. Y al cabo del tiempo, después de pasar una travesía por el desierto donde va probando varios palos, regresa a Dro y vuelve al principio, y bueno, afortunadamente Dro, digamos que perdonó el cabreo que tenían, ¿no? Porque les había cambiado por una gran compañía. Hablemos un poquito de Extremoduro, que es seguramente el grupo maldito del rock español. A diferencia de muchos de los que salen en el libro, ellos no han sido número 1 de los 40. De hecho, no sonaban en las radios hasta hace no mucho tiempo. Y cuentas anécdotas tan divertidas, curiosas, como que la primera reunión con la discográfica, Robe se hace un porro doble en el despacho, y luego una anécdota también interesante de una vez que contra todo pronóstico aceptó salir en un reportaje del País Semanal, pero cuando se enteró de que iban a poner de qué marca era la ropa que le habían dado, decidió que no, que ni hablar. Así es Robe Iniesta. No sé si has llegado a hablar con él, porque es alguien que no da entrevistas. No, ¿sabes? Mira, ni siquiera lo intenté porque, claro, Robe y Extremoduro pertenecen ya a la etapa final de Dro, un poquito antes de que Warner comprara a Dro, que yo ya termino, hago unos apuntes de la primera etapa, pero ya termina. Y la verdad es que ni lo intenté porque me pareció interesante escuchar la historia desde el otro lado, desde la gente que trabajaba con él, entre ellos varias mujeres que eran las que solían hacer la promoción, y efectivamente decían que es un tipo genial, pero nunca sabían qué era lo que les iba a pasar. Como esto, de repente se niega a hacer un reportaje porque hay una marca, o también me contaban una vez que se quería poner un pasamontañas para que no se le viera la cara en unas fotos, a veces no aparecía, se cabreaba, ¿no? Yo creo que entra un poco en juego la genialidad del personaje, que además yo creo que le perdonaban todo porque luego hacía esas canciones tan increíbles. Y me gusta también mucho cómo les ficharon, ¿no? Porque al final Extremoduro estaba
digamos, conectando con una parte de la sociedad muy punk, muy fuera del sistema. Y como digo yo, los emisarios de Dro van a un concierto y ven a un montón de hombres sudorosos, drogados, enloqueciendo con lo que están viendo en el escenario Extremoduro y dicen, aquí está pasando algo muy grande, ¿no? Yo lo defino como el público de Extremoduro como un ejército de caminantes blancos, ¿no? De Juego de Tronos, porque estaban totalmente extasiados, ¿no? con lo que estaba haciendo ese grupo, y qué gran acierto, ¿no? Fue ficharlos. Claro. Decías que porque estamos adelantando mucho, que ya hemos dicho que Dro acabó fichando por Warner, pero claro, la historia que a mí me fascina sobre todo es toda la anterior, y me gusta especialmente cómo cuentas en el libro todas las alianzas con otras discográficas chiquititas que también surgían y cómo se iban aliando, cómo se iban agrupando, ¿no? Que también es algo que yo creo que ahora es impensable. Sí, la verdad, yo me he preguntado muchas veces si sería posible ahora mismo lo que sucedió entonces, ¿no? Porque realmente ellos se convirtieron en un grupo independiente, el grupo independiente más importante de nuestra música, consiguiendo discos de oro, vender 20.000, 50.000 copias de los discos, que las multinacionales se volvieran locos porque decían, estos indies realmente nos están haciendo la competencia. Y yo creo que fue esencial que no compitieran entre ellos, que hicieran equipos, ¿no? Y que en un momento determinado, aunque eso implicara que lo mismo tenían que ceder y renunciar, porque cada una tenía su personalidad, ¿no? Renunciar un poco a la personalidad que tenía cada una, porque cada una tenía una personalidad, repartirse los grupos, entender al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Grabaciones Accidentales, que es otro de los sellos protagonistas, son como el grupo intelectual, los pijos, los adinerados, que tenían una manera de trabajar, y los de Dro, pues eran los obreros, ¿no? Que eran más de calle, y todas esas personalidades se funden, y para mí fue un acierto hacer equipo. Y yo no sé si hoy en día los que tienen independientes se plantean tanto hacer ese equipo. Yo creo que ese éxito de lo indie solo ha vuelto a pasar una vez con Subterfuge, con Dover, probablemente. Sí. Es el único caso, ¿no? Después de eso, en que algo indie tiene esa cota de éxito tan brutal. Me gustaría hablar también de Los Rodríguez, un grupo fundamental de las últimas décadas, ¿no? Y cuentas, por ejemplo, el caso en el que se decide hacer un Grandes Éxitos cuando solamente llevan 3 discos, pero cómo ese Grandes Éxitos cambia la historia del grupo y de alguna manera pues les lleva a lo más alto, ¿no? Ya tenían éxito, pero eso fue... Claro, es que también... yo creo que a veces no se reconoce del todo el papel de las discográficas, ¿no? Porque es verdad que muchas veces son los malos de la película, que se meten en las decisiones artísticas de los artistas, pero muchas veces forman parte de la creatividad de los grupos y aportan muchas ideas, ¿no? Los Rodríguez ya venían de publicar material con otro sello, pero realmente cuando crecen es con Dro, que ya estaba dentro de Warner. De hecho, la persona que los ficha, Alfonso Pérez, que era de Grabaciones Accidentales, que él era economista y empezó de la nada en el sello y luego acaba de directivo de Warner, que sigue trabajando en la actualidad. Él llega a decir que renuncia a su trabajo, que se despide si no los fichan, porque creía ciegamente en ellos, ¿no? Y es la prueba de esos primeros años donde yo creo que el espíritu Dro se enfrenta a Warner e intenta que sigan apostando por su manera de fichar, de decir, oye, estos todavía no tienen mega éxito, pero por favor déjame trabajar con ellos porque las canciones son muy buenas, porque tienen a unos músicos increíbles y podemos llegar muy lejos. Tú imagínate el miedo que tenía Alfonso Pérez de equivocarse, pero la satisfacción cuando de repente revientan el mercado. Hay que tener mucho cuajo para escuchar Sin Documentos y decir no apuesto por este grupo. Yo la verdad, claro, ahora tú lo ves muy claro a todo ahora. Pasado claro, es muy fácil, ¿no? Pero es que bueno, hay casos de gente que ha rechazado pues desde fichar a Rosalía porque piden demasiado dinero,
o a Juan Luis Guerra con sus discos más conocidos. Son decisiones que se toman en un momento, yo creo que con mucha presión encima, ¿no? También lo vemos los periodistas cuando tenemos que decidir entre contar una historia o contar otra, y bueno, te puede cambiar la vida. Pasó con Duncan Du, ¿no? Que muchos le rechazaron y al final que es uno de los grupos más importantes de nuestra historia. Que por cierto cuentas que dejaron el disco grabado a la secretaria de Dro, que fue la primera que les recibió, pero ellos llegaron con su cassette, imagino, ahí grabadito, y desde el País Vasco, y dijeron, tenemos que ir a Madrid a dárselo allí, tal, y se lo entregaron, y también, bueno, pues la secretaria lo escuchó y dijo, oye... Eli menciona a la secretaria, aparecen muchas amigas, muchas novias, pero aparecen pocas mujeres protagonistas en esta historia. Sí que hay algunas como Ana Curra, por ejemplo. Chusa de la Cruz, Alaska, te refieres a las artistas mujeres, ¿verdad? Bueno, y de la industria también. Sí. Hay menos, a ver, sí que las hay, pero sí que es verdad que como no llegaron muchas de ellas a puestos directivos, yo creo que la historia las ha ido olvidando, ¿no? Y que se consideraba que hacían un trabajo más secundario cuando en realidad no era así, ¿no? Tú sí has hecho el esfuerzo de resaltarlas. Por ejemplo, Chusa de la Cruz, que empieza como secretaria, realmente si Chusa de la Cruz no llega a hacer una copia de solo llevaban un cassette los de Duncan Du para llevar a todas las discográficas, y les dice ella, oye chicos, si yo os quito el cassette no podéis seguir con la ruta, ¿no? Os voy a hacer una copia, ¿no? Y cuando ella hace la copia, escucha que hay algo especial y se va al despacho donde ya tenían muchas maquetas de, oye, estos chicos tienen algo. Y ahí empieza un poco todo, fue muy importante. Y luego Chusa fue pasando por diferentes puestos, ¿no? Y hay un ejemplo maravilloso que a mí me gusta mucho recordar, de Maribel Schumacher, que es una americana que viene a España a acompañar a su marido corresponsal y se convierte en directiva de Grabaciones Accidentales, luego en Warner, y gracias a ella, Grabaciones Accidentales hace convenios con independientes europeas de la hostia, con perdón por la palabra, y traen a España a los Pixies, a Bior, empiezan a publicar grupos de sellos independientes extranjeros, que eso no se hacía mucho en la época, y todos esos grandes acuerdos los conseguía una mujer que era Maribel Schumacher. Y al revés, hizo que también Duncan Du pudiese grabar en el extranjero, llegar a Estados Unidos, o sea que también fue un personaje muy importante, clave, ¿no? Sí, y luego mira, Ana Curra o Alaska son mujeres que para mí simbolizan el espíritu independiente total, y mira que Alaska estaba con una gran compañía, pero es testigo de todo este fenómeno independiente, son sus amigos, y ella lo cuenta, ¿no? Como en un momento determinado de su carrera quieren convertirla en la nueva Karina, y ella dice que no, arriesgándose a que la despidieran, pero ella tenía ya en la sangre ese espíritu independiente, y yo creo que también pensó, oye, si no puedo estar en la gran compañía, me voy con Dro, ¿no? Que seguro que me va también bien. Tenemos que ir acabando. ¿Qué queda de Dro? Dro sigue existiendo, pero ¿qué queda de lo que fue y de la gente que lo construyó? Sí, a mí me gusta que cada persona que se lee el libro se monte su propia conclusión, porque hay personajes que piensan que el gen ha desaparecido, otros que sigue existiendo, y otras que todavía está presente en algunas personas o en algunas bandas que siguen apostando por esa independencia, ¿no? Yo realmente creo que sigue vivo en determinadas actitudes, en determinados grupos, y lo reconozco en esos sellos que, como tú comentabas, que están trabajando, ¿no? Yo creo que ahora es una forma de trabajar y que, bueno, nos puede incluir también a nosotros, ¿no? De, oye, si no nos dan las oportunidades, vamos a abrir ventanas. A mí me ha inspirado mucho esta historia para crear cosas, ¿no? Y que no hace falta que estén esas estructuras creadas para tirar para adelante y creer en lo que hacemos. Antes de que comenzásemos la entrevista, tú todavía no habías llegado, Carlos, me contaba Laura que hay artistas que todavía a día de hoy quieren editar con Dro. Solo con Dro. Claro, porque es un sello que sigue existiendo en Warner, están todavía trabajando algunos de sus históricos, también hay nuevos trabajadores que
tienen Dro como tatuado en la sangre, y muchos artistas como Coquemaya, como Iván Ferreiro, como Loquillo, quieren que en sus discos siga estando el tornillo, ¿no?, que es símbolo de Dro, y quieren trabajar con esos equipos porque ellos sienten que les entienden, ¿no?, porque ellos entienden Dro como una manera de trabajar, una manera de relacionarse con el artista muy cercana, y sienten que creen en ellos más allá de lo que son y más allá de los números, ¿no? Porque en general los artistas están muy preocupados con la tendencia de oye, no solo creas en mí por el éxito, ¿no? Cree en mí, pues como se creyó en estos grupos que no tenían nada cuando arrancaron, ¿no? Cree en mí a largo plazo y que se alarguen las carreras en el tiempo. Bueno, pues Laura Piñero, compañera... Espera, que nos queda la pregunta más básica. Laura, antes de irte, ¿va a haber documental o no va a haber documental? Pues mira, hay varias propuestas sobre la mesa y seguramente lo haya y pronto. Qué bien, pues estaremos muy atentos. Pues muchas otra gracias. entrevista entonces. Eso sí, es. Segunda parte. Sí, pero bueno, que muchas gracias por este libro, que además es un libro, como decía, de consulta, ¿no? Tiene tantísima información que yo creo que todo el mundo que le guste un poco la música y la historia de la música debería tenerlo en casa para revisar historias. La verdad que te has pegado un curro tremendo, y no solo sirve para entender la música independiente de las últimas décadas, sino para entender también la que estamos viviendo, disfrutando ahora y la que vendrá, porque sin tener en cuenta el pasado es imposible comprender el presente y el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que también, aparte de la música, es historia social de nuestro país, y yo animo pues a los melómanos, pero también a todo tipo de público, a que le eche un ojo, porque para mí es una historia inspiradora también de emprendedores y demás. Yo creo que esto en Estados Unidos ya tendría una película, porque es una historia humana de gente que hizo algo increíble y que anima, ¿no?, a crear cosas. Muchas gracias, Laura. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.